¿Qué harías si descubrieras que el hermano al que protegiste toda tu vida lleva años planeando destruirte? Lo peor no fue la traición, fue descubrir el verdadero motivo detrás de ella. Hola, soy Adrián Valverde. Y si alguien me hubiera dicho que mi peor enemigo iba a llevar mi mismo apellido, me habría reído en su cara. Crecí creyendo que la sangre era sagrada. Mi padre repetía que un hermano podía discutir contigo, pelear contigo e incluso dejar de hablarte por un tiempo, pero jamás iba a desearte el mal. Durante 35 años viví convencido de esa mentira. Mi hermano menor se llamaba Damián. Cuando éramos niños lo defendía de todos. Si algún compañero del colegio se burlaba de él, era yo quien terminaba castigado por pelear. Si rompía algo en la casa, yo asumía la culpa para evitar que mi padre lo reprendiera. Siempre pensé que algún día él recordaría esos sacrificios. ¡Qué ingenuo fui! Nuestros padres levantaron una pequeña empresa de distribución de alimentos. No era un imperio, pero daba empleo a más de 150 familias. Desde joven decidí trabajar junto a mi padre. Aprendí cada ruta, cada cliente y cada detalle del negocio, mientras Damián prefería salir de fiesta, cambiar de empleo cada pocos meses y culpar a todos de sus fracasos. Mi madre siempre encontraba una excusa para justificarlo. Ya madurará. Pero ese día nunca llegó. Cuando nuestro padre enfermó gravemente, fui yo quien dejó a un lado mi vida personal para mantener la empresa funcionando. Pasaba 16 horas diarias trabajando mientras también llevaba a mi padre a consultas médicas. Damián aparecía únicamente para preguntar cuánto dinero estaba entrando. Nada más. Mi esposa, Valeria, fue la primera en notar algo extraño. No me gusta cómo te mira tu hermano. Yo me reía. Está pasando un mal momento. Ella insistía. No, eso no es frustración, es envidia. No le hice caso. Meses después mi padre falleció. Ese fue el peor día de mi vida. Mientras yo apenas podía mantenerme de pie durante el funeral, Damián parecía más interesado en hablar con los abogados que en despedirse de nuestro padre. Aquello me pareció extraño, pero el dolor no me permitió pensar con claridad. 2 semanas después se leyó el testamento. La empresa quedó repartida. Yo tendría el 70% de las acciones y la dirección general porque llevaba más de 15 años administrándola. Damián recibiría el 30% restante, varias propiedades y una importante suma de dinero. Pensé que era un reparto justo. Él no. Salió de la notaría sin despedirse. Esa misma noche recibí un mensaje. Esto todavía no termina. Pensé que era un impulso provocado por el enojo. No respondí. Cometí otro error. Durante las semanas siguientes comenzaron a suceder cosas imposibles de explicar. 3 clientes históricos cancelaron contratos importantes sin dar razones claras. Uno de nuestros mejores supervisores renunció inesperadamente. 2 proveedores dejaron de responder nuestras llamadas. Parecía una simple mala racha, hasta que una tarde recibí la visita de Sergio, uno de los choferes más antiguos. Entró a mi oficina mirando hacia todos lados como si alguien pudiera escucharlo. «Don Adrián, tengo que contarle algo». Le pedí que se sentara. Tenía las manos temblando. Anoche vi a su hermano reunido con gente de la competencia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estás seguro? Completamente. Me mostró unas fotografías tomadas desde su celular. Ahí estaba Damián, sonriendo, sentado junto al dueño de la empresa que llevaba años intentando quitarnos nuestros principales clientes. No podía creerlo. Lo llamé inmediatamente. Contestó con una tranquilidad que me desconcertó. ¿Qué pasa, hermano? Necesito hablar contigo. Ahora no puedo. Es importante. Se quedó en silencio unos segundos. Luego soltó una risa fría, desconocida. Empieza a acostumbrarte a perder cosas, Adrián. Colgó. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Era la primera vez que sentía miedo de mi propio hermano. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez estaba negociando otra cosa. Tal vez aquellas fotografías eran engañosas. Tal vez las excusas duraron muy poco. Al día siguiente desapareció información confidencial de nuestros servidores. No cualquier información, solo aquella relacionada con nuestros contratos más rentables. El encargado de sistemas revisó cada acceso. Todos los registros apuntaban a una única cuenta autorizada, la de Damián. Cuando lo enfrenté frente al consejo de administración, ni siquiera intentó defenderse. Se acomodó el saco lentamente, sonrió y dijo algo que todavía hoy me persigue. ¿Sabes cuál fue tu error durante todos estos años? Nadie habló. Él continuó. Creer que esta empresa era tuya. Respondí con firmeza. Es la empresa de nuestra familia. Su mirada cambió por completo. No. Hizo una pausa. Es la empresa que siempre debió ser mía. Los directivos quedaron en silencio. Yo también. Nunca lo había escuchado hablar con tanto odio.
Era como si llevara décadas guardando aquellas palabras. Ese mismo día abandonó la reunión dando un fuerte portazo. Creí que aquello era el punto más bajo de nuestra relación. No tenía idea de que apenas era el comienzo, porque esa misma noche recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada pronunció una sola frase. Si quieres seguir viendo con vida a tu familia, deja la empresa antes de que sea demasiado tarde. La llamada terminó. Me quedé inmóvil. Por primera vez entendí que aquello ya no era una pelea entre hermanos. Era una guerra. Y yo todavía no conocía todas las armas que Damián estaba dispuesto a utilizar. Durante toda esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar aquella voz. Si quieres seguir viendo con vida a tu familia. No era una amenaza común. Había algo en el tono que me hizo sentir que quien llamó sabía exactamente dónde vivía, quién era mi esposa y a qué escuela asistían mis 2 hijos. A las 6 de la mañana salí al jardín para despejar la mente. Valeria ya estaba despierta. Me encontró sentado mirando la calle completamente en silencio. ¿Qué pasó? Intenté decirle que no era nada, pero llevaba demasiados años conmigo como para creer esa mentira. Le conté todo: la llamada, las fotografías, la reunión de Damián con la competencia, el robo de información y las palabras que había dicho frente al consejo. Mientras hablaba veía cómo el miedo iba reemplazando la tranquilidad de su rostro. Cuando terminé, solo dijo una frase: «Ese ya no es el hermano que conociste». Tenía razón, aunque una parte de mí seguía aferrándose a la idea de que todo podía solucionarse hablando. Ese mismo día fui a buscar a mi madre. Vivía sola desde la muerte de mi padre. Pensé que tal vez ella podría hacer entrar en razón a Damián. Cuando llegué la encontré preparando café. Sonrió al verme, pero esa sonrisa desapareció apenas mencioné el nombre de mi hermano. «Mamá, necesito saber qué está pasando». Ella evitó mirarme. «Nada». «No me mientas». Silencio. Por primera vez en mi vida vi a mi madre temblar. Se sentó lentamente, respiró profundo, y confesó algo que cambió por completo la historia de nuestra familia. «Damián siempre creyó que tu padre te quería más». Sentí un vacío en el pecho. «Eso no tiene sentido». «Para ti no. Papá nos trató igual». Ella negó lentamente, no desde los ojos de Damián. Entonces empezó a contarme cosas que jamás imaginé. Cuando éramos pequeños, cada vez que yo sacaba buenas calificaciones, mi padre me felicitaba delante de todos. Cuando Damián aprobaba apenas por lo mínimo, mi padre le exigía más. Si yo ganaba una competencia deportiva, organizaban una comida familiar. Si Damián perdía, recibía un sermón. Mi padre nunca quiso hacer diferencias. Solo esperaba más de quien veía desperdiciar su talento. Pero un niño no entiende esas cosas. Un niño solo recuerda quién recibió el abrazo y quién recibió el regaño. Durante años Damián acumuló resentimiento, y nadie se dio cuenta. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Mi madre comenzó a llorar. Pensé que se le iba a pasar. Me levanté sin decir una palabra. Ya no estaba enojado. Estaba preocupado, porque entendía que aquello no era un impulso. Era un odio alimentado durante más de 30 años. Antes de irme, mi madre me tomó del brazo. «¿Hay algo más?» La miré. Hace unos meses Damián vino a verme. ¿Qué quería? Me pidió que lo ayudara a convencer a tu padre para cambiar el testamento. Sentí un escalofrío. ¿Y qué respondió papá? Mi madre bajó la cabeza. Lo echó de la casa. Me quedé inmóvil. ¿Por qué nunca me contaste eso? Porque tu padre me hizo prometer que jamás hablaría del tema. Ahora muchas cosas empezaban a tener sentido. Pero todavía faltaba la peor. Al regresar a la empresa encontré un ambiente completamente distinto. Los empleados hablaban en voz baja. Algunos evitaban mirarme. Otros simplemente agachaban la cabeza. Llamé a Claudia, mi directora de recursos humanos. Entró con una carpeta entre las manos. Tenía el rostro pálido. «Tenemos un problema muy serio». Abrió la carpeta. Había decenas de hojas impresas. Eran correos electrónicos, supuestamente enviados desde mi cuenta. En ellos aparecían órdenes para despedir personal antiguo y reemplazarlo por familiares míos. También había mensajes insultando a clientes importantes, y otros donde aparentemente ofrecía sobornos para ganar licitaciones. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Eso es falso. Lo sé. Nunca escribí nada de eso». Claudia respiró profundamente. «El problema es que alguien hizo que parecieran completamente reales». Mientras hablábamos, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Clientes, proveedores, periodistas, incluso bancos. Todos preguntando lo mismo. ¿Qué estaba ocurriendo con la empresa? En menos de 2 horas el rumor se había extendido por toda la ciudad. Las redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones acusándome de corrupción. Alguien estaba ejecutando un plan perfectamente organizado. Y ese alguien conocía cada punto débil de mi negocio. Esa tarde convoqué una reunión de emergencia con los accionistas.
Todos llegaron, excepto uno, Damián. Su silla permaneció vacía durante toda la reunión. Cuando terminamos, mi asistente entró corriendo. «Señor Adrián, ¿qué ocurre? Tiene que ver esto». Encendió el televisor de la sala. En un canal local aparecía una entrevista en vivo. El invitado era Damián. Vestía un elegante traje oscuro. Sonreía como si fuera un empresario ejemplar. El periodista le preguntó, ¿es cierto que la empresa familiar atraviesa una crisis por decisiones de su hermano? Damián hizo un gesto de falsa tristeza. Lamentablemente sí. Sentí que la sangre me hervía. Continuó hablando. Intenté ayudarlo muchas veces, pero Adrián perdió el rumbo. La empresa necesita un nuevo liderazgo antes de que quiebre definitivamente. Los accionistas comenzaron a mirarme con desconfianza. Era exactamente lo que él quería. No buscaba destruir únicamente la empresa. Quería destruir mi reputación, mi nombre, mi vida. Cuando terminó la entrevista, mi abogado, Mauricio, me llamó de inmediato. «No puedes quedarte quieto». «Lo sé. Acabo de descubrir algo». «¿Qué pasó?» Hubo unos segundos de silencio. «La empresa que está comprando silenciosamente las acciones de varios inversionistas no pertenece a la competencia». Fruncí el ceño. «Entonces, ¿de quién es?». Respiró hondo antes de responder. «Está registrada a nombre de un prestanombres». Sentí un mal presentimiento. «¿Y quién está detrás?». Mauricio habló casi susurrando. «Todo apunta a que el verdadero dueño es Damián». Se me heló el cuerpo. Durante meses había estado comprando parte de nuestra empresa usando identidades falsas. Mientras todos pensábamos que actuaba por impulsos, él llevaba mucho tiempo ejecutando un plan calculado. Y entonces comprendí algo aterrador. Las amenazas, los clientes perdidos, los correos falsificados, las entrevistas. Nada había sido improvisado. Mi hermano llevaba años preparándose para quitarme absolutamente todo. Pero aún había una pregunta sin respuesta. ¿Quién estaba financiando una operación tan costosa? Porque Damián jamás había tenido el dinero suficiente para hacer algo de semejante magnitud. Y cuando descubrí la identidad de la persona que estaba moviendo los hilos desde las sombras, entendí que la pesadilla apenas estaba comenzando. Esa noche me encerré en mi oficina. Apagué las luces. Solo dejé encendida la lámpara del escritorio mientras observaba un enorme tablero lleno de documentos, fotografías y contratos que mi abogado había ido reuniendo durante los últimos días. Cada papel confirmaba lo mismo. Nada de lo que estaba ocurriendo era casualidad. Damián llevaba demasiado tiempo construyendo aquel ataque. Lo que todavía no entendíamos era quién financiaba semejante operación. Mauricio llegó cerca de las 9 de la noche. Traía un sobre amarillo completamente sellado. Lo dejó sobre el escritorio sin decir una palabra. «¿Qué es esto?». La respuesta que llevamos buscando. Abrí el sobre lentamente. Dentro había copias del registro mercantil de varias empresas creadas durante el último año. A simple vista no tenían relación entre sí. Una se dedicaba al transporte, otra al almacenamiento, otra ofrecía servicios de consultoría, pero todas tenían algo en común. El mismo representante legal, un hombre llamado Leandro Rivas. Nunca había escuchado ese nombre. ¿Quién es? Mauricio cruzó los brazos. Oficialmente un empresario. Y en realidad, un testaferro. Levanté la mirada. ¿De quién? Mauricio respiró profundamente. De alguien mucho más poderoso que tu hermano. Sentí un escalofrío. Habla de una vez. Sacó otra fotografía. En ella aparecía Leandro entrando a un hotel de lujo. Pero no iba solo. A su lado caminaba una mujer elegante, de unos 50 años, con un porte que imponía respeto. Reconocí su rostro inmediatamente. Verónica Salazar, la presidenta del grupo empresarial más grande del sector alimenticio del país. Una mujer conocida por comprar empresas en crisis para absorberlas y eliminar a la competencia. Durante años había intentado adquirir la compañía de mi padre. Siempre recibió la misma respuesta. No estaba en venta. Ahora todo tenía sentido. Ella no había logrado comprar la empresa desde afuera, así que decidió destruirla desde adentro, y encontró al aliado perfecto, mi propio hermano. No pude evitar apretar los puños. ¿Estás seguro? Mauricio deslizó otro documento. Era un contrato confidencial. Según ese acuerdo, si Damián lograba obtener el control mayoritario de la empresa, recibiría una suma de dinero tan grande que jamás tendría que volver a trabajar. Sentí rabia, pero sobre todo una profunda tristeza. Mi hermano no solo había vendido la empresa, también había vendido la memoria de nuestro padre. Al día siguiente decidí enfrentarlo. Lo cité en el restaurante donde, años atrás, celebrábamos cada cumpleaños familiar. Aceptó sin hacer preguntas. Llegó exactamente a la hora acordada. Vestía un traje impecable. Parecía más seguro de sí mismo que nunca. Se sentó frente a mí. Sonrió. ¿Por fin entendiste? Saqué la fotografía de Verónica Salazar.
La dejé sobre la mesa. Su sonrisa desapareció durante apenas un segundo. Fue suficiente. Ya sabía que era auténtica. Así que trabajas para ella. Volvió a sonreír. No. Entonces, ella trabaja conmigo. Aquella respuesta me dejó desconcertado. Damián apoyó los codos sobre la mesa. Toda mi vida me trataste como si fueras mejor que yo. Negué con la cabeza. Jamás hice eso. No hacía falta decirlo. Su voz empezó a llenarse de resentimiento. Papá te enseñó todo. Te daba las reuniones importantes. Te llevaba a negociar. Te llamaba su orgullo. ¿Y yo? Yo era el inútil, el irresponsable, el hijo que nunca estaba a la altura. Intenté responder. No me dejó. ¿Sabes cuál fue el día en que decidí destruirte? Sentí un nudo en el estómago. No. El día en que papá me dijo que, si algún día tenía que elegir entre los dos para salvar la empresa, siempre te elegiría a ti. Aquellas palabras me golpearon como un martillo. No porque dudara de mi padre, sino porque comprendí cuánto daño podían hacer unas frases dichas en un momento de enojo. Papá jamás quiso perderte. Damián soltó una carcajada amarga. Ya es tarde para discursos. Se levantó de la silla. Antes de irse se inclinó hacia mí y susurró algo que me dejó helado. Dentro de 48 horas dejarás de ser el director de la empresa. Lo vi marcharse sin mirar atrás. Regresé inmediatamente a la oficina. Convocamos una reunión urgente del consejo, pero al llegar encontré el edificio rodeado de periodistas, cámaras, micrófonos, vehículos de transmisión. No entendía qué ocurría, hasta que vi las pantallas gigantes instaladas en la recepción. Todos los canales estaban transmitiendo la misma noticia. Escándalo financiero sacude a la empresa Valverde. Presuntas irregularidades comprometen a su director general. Entré corriendo. Los miembros del consejo ya estaban reunidos. Nadie hablaba. Sobre la mesa había un expediente enorme. Mi abogado lo abrió. Dentro había documentos falsificados, transferencias inexistentes, firmas imitadas, supuestas cuentas en el extranjero. Todo preparado para hacerme parecer el responsable de un gigantesco fraude. Uno de los consejeros rompió el silencio. Adrián, mientras esto se investiga debes apartarte temporalmente de la dirección. Sentí un vacío imposible de describir. 35 años entregando mi vida a esa empresa. Y bastaron unos cuantos documentos falsos para que todos dudaran de mí. Miré alrededor buscando una sola persona que me defendiera. Nadie habló. Ni uno solo. En ese instante comprendí que Damián había ganado la primera gran batalla. Entregué mi credencial, las llaves de la oficina, el acceso al edificio, y salí caminando entre decenas de periodistas que gritaban preguntas mientras los flashes iluminaban mi rostro. Cuando por fin llegué a mi automóvil, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo tenía una fotografía. La imagen mostraba a Valeria saliendo de casa junto a nuestros hijos. Al pie de la foto había una frase. Ahora que ya no tienes empresa, iremos por lo único que todavía te queda. En ese momento dejé de pensar como empresario. Dejé de pensar como hermano. Y empecé a pensar como un padre dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a su familia. Porque si Damián había cruzado esa línea, entonces la guerra acababa de cambiar para siempre. Las personas dicen que el peor dolor es perder a un padre. Se equivocan. El peor dolor es descubrir que tu propio hermano está dispuesto a destruir todo lo que ese padre construyó. Cuando recibí aquella fotografía de Valeria y de mis hijos, entendí que ya no podía seguir reaccionando. Era el momento de atacar. Llamé inmediatamente a Mauricio. Saca a mi familia de la ciudad. No hizo preguntas. 2 horas después, Valeria y los niños ya viajaban hacia una finca propiedad de un viejo amigo de la familia, un lugar del que prácticamente nadie conocía la ubicación. Solo cuando recibí el mensaje de que habían llegado sanos y salvos, pude volver a respirar. Ahora podía concentrarme en una sola cosa: detener a Damián. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Su voz sonaba completamente quebrada. Adrián, tienes que venir. Llegué a su casa en menos de 20 minutos. La encontré llorando con una caja de madera sobre la mesa del comedor. Reconocí la caja inmediatamente. Era donde mi padre guardaba sus documentos personales. Pensé que estaba vacía desde hacía años. Mi madre la abrió lentamente. Dentro había un sobre con una nota escrita a mano. Tu padre dejó esto unas semanas antes de morir. La carta decía: si algún día esta familia se rompe por culpa de la empresa, significa que fracasé como padre. Adrián, si estás leyendo esto, no permitas que el odio gane. Y Damián, aunque algún día llegues a odiarme, quiero que sepas que siempre te amé igual que a tu hermano. Si alguna vez cometí errores, espero que puedan perdonarme. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Mi madre me entregó otro documento. Era un cuaderno. Mi padre llevaba un diario.
En él anotaba reuniones, decisiones y pensamientos. En las últimas páginas aparecía algo inesperado. Meses antes de morir había descubierto que alguien intentaba infiltrarse en la empresa para comprarla utilizando empresas fantasma. Había escrito incluso el nombre de la persona que lideraba la operación, Verónica Salazar. Mi padre sabía que aquello podía ocurrir. Y también escribió otra frase: temo que estén utilizando a Damián sin que él comprenda las consecuencias. Aquella frase me dejó inmóvil. ¿Y si mi hermano no era el verdadero cerebro? ¿Y si solo había sido manipulado durante años por alguien que alimentó su resentimiento? Mauricio consiguió una orden judicial para revisar las cuentas utilizadas en la operación. Lo que encontramos fue definitivo. Damián no era el dueño del plan. Era el rostro visible. El dinero, las empresas y toda la estrategia provenían de una organización empresarial que buscaba absorber compañías familiares aprovechando conflictos internos. Sin el odio de Damián nunca habrían podido entrar. Sin ellos, Damián jamás habría tenido el poder para destruirnos. La última reunión del Consejo de Administración fue la más importante de mi vida. Presentamos todas las pruebas. Peritos demostraron que los correos electrónicos habían sido falsificados. Los informes financieros eran montajes. Las compras de acciones se habían realizado mediante sociedades vinculadas entre sí. Uno por uno, los miembros del Consejo comprendieron la verdad. El silencio que siguió fue absoluto. Horas después, Damián apareció en la sala acompañado de sus abogados. Entró con la misma seguridad de siempre. Pero esa seguridad desapareció cuando vio las pruebas proyectadas en la pantalla. Por primera vez desde que todo comenzó, no tenía respuesta. Se quedó inmóvil. Miró a Verónica. Ella evitó devolverle la mirada. Entendió demasiado tarde que era prescindible. Había sido una pieza más. Cuando vio que incluso quienes lo habían apoyado comenzaban a alejarse, toda su arrogancia se vino abajo. Me miró fijamente. ¿Ganaste? Negué lentamente. No. Hice una pausa. Los dos perdimos el día que dejamos de ser hermanos. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No dijo una palabra más. Salió de la sala sin mirar atrás. Nunca olvidaré aquella imagen. No vi al hombre que quiso destruirme. Vi al niño que pasó demasiados años creyéndose menos querido. Semanas después, la empresa recuperó su estabilidad. Los clientes regresaron poco a poco. Los empleados que habían permanecido firmes fueron reconocidos por su lealtad. El consejo me restituyó como director general. Sin embargo, tomé una decisión que sorprendió a todos. Vendí una parte de la empresa para crear un fondo destinado a fortalecer su gobierno corporativo y evitar que un conflicto familiar volviera a poner en riesgo el trabajo de cientos de empleados. Había aprendido una lección demasiado cara. Una empresa puede reconstruirse. Una familia muchas veces no. Meses después recibí una carta. No tenía remitente. Reconocí la letra al instante. Era de Damián. No espero que me perdones. Tampoco creo merecerlo. Pasé tantos años culpándote por mis fracasos que olvidé hacerme responsable de mis propias decisiones. Nadie me obligó a cruzar la línea. Lo hice porque el rencor me parecía más fácil que aceptar mis errores. Si algún día vuelves a pensar en mí, no recuerdes al hombre en el que me convertí. Recuerda al niño que corría detrás de ti porque creía que su hermano mayor podía protegerlo de todo. Doblé la carta con cuidado. Nunca respondí. No porque lo odiara, sino porque entendí que algunas heridas dejan de sangrar, pero nunca desaparecen. Hoy sigo caminando por los pasillos de la empresa que mi padre levantó con tanto esfuerzo. Cada vez que veo la fotografía familiar que cuelga en la entrada, sonrío con nostalgia, porque ahí seguimos los cuatro, mi padre, mi madre, Damián y yo, congelados en un momento donde todavía creíamos que nada podría separarnos. Si esta historia te deja una enseñanza, que sea esta. El odio rara vez nace de un solo día. Crece en silencio, alimentado por palabras no dichas, heridas mal cerradas y orgullos que nadie quiso enfrentar. Hablar a tiempo puede salvar una familia. Esperar demasiado puede costarlo todo.